La última promesa que le hice a mi esposa, Carol, antes de que falleciera, fue que le construiría la casa de sus sueños junto al mar. Durante 2 años después de su partida, puse cada onza de mi alma y los ahorros de toda una vida para convertirla en realidad. La casa de $3 millones situada en la costa de La Hoya no era solo una propiedad. Era un monumento a toda una vida de amor, un santuario de recuerdos. Pero en el momento en que mi yerno, Damián, se enteró de que finalmente me había mudado, me llamó con una lista de exigencias. Pensó que estaba reclamando un resort gratis para él y sus 20 amigos. No tenía ni idea de que estaba declarando la guerra a un ingeniero de 72 años que diseña sus propios campos de batalla. Antes de contarles lo que hice después, háganme un favor y díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. Y por favor pulsen me gusta y suscribirse si creen que la casa de un hombre es su castillo y debe ser tratada con respeto. El teléfono sonó justo cuando el sol de la tarde empezaba a proyectar un brillo dorado por la sala. Estaba sentado en el sillón de cuero que Carol había elegido, viendo las olas besar rítmicamente la orilla. En la pantalla del identificador de llamadas apareció el nombre de Damián, y una vieja sensación de cansancio se asentó en mis huesos. Contesté y lo puse en altavoz, un hábito que había desarrollado para tener las manos libres. «Escucha bien, viejo, y escucha con atención». Su voz tronó desde el pequeño altavoz, completamente carente de saludo. «Vamos en camino hacia ti. Seremos como 20. Prepara las camas, toallas, zapatillas y comida. Nos quedamos 3 semanas». Me quedé en silencio, los nudillos haciéndose blancos al aferrarme a los reposabrazos. Cada exigencia era un golpe de martillo contra la paz de mi hogar. 20 personas, 3 semanas. Era una invasión, no una visita. No había terminado. Su tono era impaciente, como si hablara con un empleado de pocas luces. «Llegamos en 50 minutos, así que date prisa, viejo». Esa frase, viejo, fue lanzada con un tipo de desprecio que pincha. Pretendía ponerme en mi sitio. Miré la habitación, y era como si Carol estuviera justo allí conmigo. Mi mirada se posó en el piano de cola en la esquina, donde sus partituras seguían intactas. Vi el lugar junto a las grandes puertas de cristal donde solíamos bailar en las tardes de verano y el óleo del mar tempestuoso que ella había amado en una galería local. Cada objeto en esta casa era un capítulo de nuestra historia. Y Damián, el hombre que se había casado con mi hija Olivia, estaba a punto de irrumpir con sus amigos ruidosos y faltos de respeto y convertir este espacio sagrado en una casa de fraternidad. La ira que esperaba no llegó. En su lugar, se posó sobre mí una claridad escalofriante. Era la misma sensación que tenía en una obra cuando veía un fallo crítico en los planos estructurales. Una resolución tranquila y concentrada para corregir el problema antes de que todo se derrumbara. «Damián», dije. «¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Una buena idea?». Se burló con fuerza. «Por supuesto que lo es. ¿No es una casa de la familia? No vas a estar dando vueltas solo por esa mansión enorme, ¿verdad? Venimos a darle vida al lugar». Una pequeña sonrisa fría rozó mis labios. Una sonrisa que él no podía ver. Tenía razón en una cosa, las cosas estaban a punto de ponerse muy animadas, solo que no de la forma que imaginaba. «Muy bien, Damián», respondí, con un tono engañosamente suave. «Venid cuando queráis. Lo dejaré todo preparado». Corté la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. No me levanté. No grité. Me quedé allí dejando que el silencio de la casa me envolviera de nuevo. Él no entendía. Para él, esta casa era solo su valor monetario, sus metros cuadrados, su ubicación privilegiada. No veía las horas que pasé con el arquitecto asegurándome de que la ventana del dormitorio principal enmarcara perfectamente el amanecer, tal como Carol siempre había querido. No vio el jardín donde planté sus flores favoritas, las rosas blancas y la lavanda que ahora florecían en memoria suya. Me veía no como su suegro, el hombre que acompañó a su esposa al altar, sino como un jardinero, un conserje, un anciano. Por un momento, mi corazón dolió por Olivia. Era una chica dulce, pero era débil, fácilmente aplastada por la personalidad ruidosa y agresiva de su marido. Sabía que ella también se dejaría arrastrar por su corriente,
demasiado tímida para plantarle cara, demasiado asustada para defender a su propio padre. Pero mi amor por ella no podía excusar ese nivel de falta de respeto. Carol me había enseñado que el amor sin límites no es amor. Es permiso para ser maltratado. Y Damián acababa de traspasar un límite que estaba grabado en piedra. Mi mente, entrenada toda una vida para ver puntos de tensión y muros de carga, empezó a dibujar un plano. Era un plan para una lección. Una lección de respeto edificada sobre la base de su propia arrogancia. Me levanté al fin, la rigidez de mis articulaciones reemplazada por una oleada de propósito frío. Caminé hasta mi escritorio, una pieza maciza de roble donde había bosquejado incontables diseños. No llamé a Olivia para suplicarle. No llamé a mi abogado para quejarme. Saqué la lista de contactos del teléfono y marqué un número guardado bajo Leo Management. El teléfono fue contestado en el primer timbrazo. Leo Management, ¿en qué puedo ayudarle, señor Miller? La voz sonó nítida y eficiente. Hola, Leo, dije, con la voz firme y clara. Tengo una oportunidad de alquiler única para ustedes. Clientela de alto nivel. Requiere absoluta privacidad. Contrato a corto plazo, 3 semanas a partir de mañana por la mañana. Hubo una breve pausa sorprendida al otro lado. Mañana por la mañana, señor Miller. Es bastante pronto, pero manejable. Sin embargo, mis registros muestran que esperaba visitas familiares. Leo era bueno en su trabajo. Por eso pagaba a su empresa la tarifa sustancial. Eran discretos, minuciosos y siempre informados. Ha habido un cambio de planes, dije simplemente. Y estos nuevos clientes tienen requisitos muy estrictos. Necesitan un entorno tranquilo y seguro. Quiero seguridad profesional dispuesta en la propiedad las 24 horas. Y nadie, absolutamente nadie que no figure en el contrato de alquiler podrá acceder a las instalaciones. Eso incluye a mis familiares. ¿Puede garantizarlo? Absolutamente, señor. Podemos tener un equipo de seguridad con fianza operativo al amanecer. Cualquier norma estipulada en el contrato se hará cumplir a rajatabla. Excelente, dije. Enviaré la información de los inquilinos y algunas cláusulas adicionales para el contrato en el plazo de 1 hora. Quiero todo firmado, sellado y legalmente vinculante antes de las 8 de la mañana de mañana. Hecho, señor Miller. Nos ocuparemos de todo. Colgué el teléfono. El primer movimiento había sido hecho. No era una decisión impulsiva nacida de la ira. Era la activación de un plan de contingencia, un protocolo de romper el vidrio en caso de emergencia que había diseñado con mi abogado meses atrás. Una fortaleza legal que había construido para proteger el legado de Carol de la sensación de derecho que veía crecer en los ojos de Damián. Me senté frente al ordenador y empecé a redactar el correo para Leo. No había sensación de triunfo ni regocijo mezquino. Solo una profunda calma, la calma de un ingeniero que ha vuelto a comprobar sus cálculos y sabe con absoluta certeza que su estructura resistirá la tormenta que se avecina. Damián pensaba que venía a una fiesta. En realidad, caminaba hacia una lección meticulosamente diseñada y la clase estaba a punto de empezar. Con la llamada a Leo finalizada, en mi cabeza comenzó a correr un reloj de 50 minutos. Damián era una tormenta en el horizonte acercándose rápidamente, y yo tenía que asegurar las escotillas. No me apresuré. Un ingeniero sabe que la prisa conduce al fallo estructural. En lugar de eso, me moví con una economía de movimiento calmada y deliberada. Un hombre con un plano y una fecha límite. Mi primera parada fue la repisa de la chimenea, el corazón de nuestra casa. Forrada de marcos de plata, contaba la historia de nuestras vidas. Tomé el primero, una foto en blanco y negro de nuestro día de boda. Carol reía, la cabeza echada hacia atrás, una alegría tan pura que parecía irradiar desde la imagen desvaída. Por una fracción de segundo pude casi escuchar esa risa resonando en la sala silenciosa. Recordé su susurro en el altar: «Ahora te has quedado conmigo, Robert Miller». Sonreí. «La mejor situación en la que he estado», le había respondido. El recuerdo fue cálido, pero mis manos eran frías y metódicas. Saqué un rollo de plástico de burbujas y una caja de embalaje del armario del pasillo. Cada foto fue cuidadosamente envuelta y colocada dentro.
Nuestra luna de miel en Italia. Los primeros pasos de Olivia en este mismo suelo. La última Navidad que pasamos todos juntos antes de que Carol enfermara. Cada marco contenía un universo de amor e historia. Y yo estaba sellando cada uno, poniéndolos en hibernación, a salvo de la helada por venir. Luego fui al piano. Era un hermoso piano de cola, un regalo que le había hecho en nuestro 20º aniversario. Sus dedos habían bailado sobre esos marfiles durante años, llenando la casa de música que a veces era feliz, a veces melancólica, pero siempre llena de vida. Puse la mano sobre la madera pulida. Casi pude sentir las vibraciones fantasma de la última pieza que tocó, una melodía simple y sobrecogedora de Debussy. Había estado débil, pero su toque en las teclas seguía siendo seguro. Estaba despidiéndose. Bajé con cuidado la tapa que cubre las teclas, la cerré con llave y cubrí todo el instrumento con una lona gruesa y lisa. Ahora parecía una figura enlutada en la esquina. Su voz silenciada, su espíritu oculto. De allí fui a las estanterías empotradas que flanqueaban la chimenea. Estaban llenas de nuestra biblioteca compartida. No empaqué todos los libros. Eso sería impráctico e innecesario. Mi misión no era vaciar la casa, era extraerle el alma. Escaneé las estanterías, mis ojos encontrando los lomos gastados de nuestros favoritos. Saqué una colección de poemas de Robert Frost. Dentro de la solapa había una nota escrita con la elegante caligrafía de Carol. Mi querido Robert, decía, gracias por tomar el camino menos transitado. Ha marcado toda la diferencia. Con todo mi amor, Carol. Cerré el libro con el dolor en el pecho, un amigo familiar. Empaqué ese libro y una docena más como ese, los que tenían dedicatorias, los que leíamos en voz alta en noches de lluvia. En su lugar dejé los volúmenes genéricos de tapa dura, los que la gente compra para decorar. Las estanterías seguían pareciendo llenas, pero ahora eran solo muebles. Con 3 cajas ya llenas con las piezas más potentes de nuestra vida, las fui llevando una por una al sótano. Al fondo del espacio terminado, detrás de una puerta de madera sencilla, estaba mi Santa Santorum. Tecleé un código de 7 dígitos en un teclado, y una serie de cerrojos pesados se retiraron con un agradable clac. Tiré de la pesada puerta de acero aislada. Esta era mi bóveda. La diseñé y construí yo mismo cuando levantamos la casa por primera vez. Recordé la conversación con Carol con nitidez. Estábamos de pie sobre el terreno vacío, la brisa marina agitando su cabello. Es hermosa, Robert, pero está tan cerca del agua, había dicho, con un destello de preocupación en los ojos. ¿Y las tormentas? ¿Y una inundación? Todas nuestras fotos, las joyas de mi madre. Todo podría arrastrarse. Tenía razón. Un ingeniero trata con probabilidades y vivir en la costa significa que la probabilidad de una tormenta importante nunca es 0. Así que diseñé una solución sobredimensionada. Una habitación de 10 por 10 pies con muros de hormigón reforzado, un sistema de control climático dedicado para combatir la humedad y una puerta capaz de resistir un huracán de categoría 5. Es un refugio para nuestras almas. Ella la había llamado, con los ojos brillando de alivio y amor. La ironía no se me escapó ahora. Había construido esa bóveda para proteger nuestros recuerdos de una tormenta de viento y agua. Ahora la usaba para protegerlos de una tormenta de arrogancia y falta de respeto, una tormenta que, en cierto modo, era familiar. Coloqué las cajas ordenadas en una estantería metálica junto a la caja de joyas de Carol y algunos otros objetos heredados. Eché una última mirada y cerré la pesada puerta, el cerrojo deslizándose con un sonido de final. Carol estaba a salvo. Pero mi trabajo no había terminado. Subí al dormitorio principal. Quité la colcha hermosa que Carol había pasado un año haciendo. En su lugar puse un edredón blanco, liso y delgado. Hice lo mismo en las habitaciones de invitados, reemplazando la ropa de cama cálida y acogedora por sábanas de calidad hotelera, estériles. Entré en los baños y retiré las toallas mullidas y coordinadas en colores y los jabones aromáticos de lavanda que Carol amaba. Los reemplacé por pilas de toallas blancas baratas, ásperas y pastillas de jabón genéricas todavía en su envoltorio de papel. Trabajé sin detenerme, mis acciones precisas y eficaces. La casa se transformaba. Se neutralizaba.
La calidez se extraía sistemáticamente, dejando detrás una carcasa limpia, funcional, pero totalmente fría. Se convertía en una casa, pero ya no en un hogar. Terminé mi trabajo y me quedé en el centro de la sala. El reloj de la pared marcaba que habían pasado 48 minutos. Miré alrededor. Las fotos habían desaparecido. El piano estaba cubierto. La calidez había sido asegurada en el sótano. El escenario estaba listo. Era una imitación perfecta de una propiedad de lujo desprovista de personalidad o historia. Un cuerpo hermoso sin alma. Justo entonces lo oí, el bajo rugido de varios motores entrando por mi largo camino de grava. Ya estaban aquí. La tormenta había llegado, y yo, el ingeniero, permanecía tranquilo en el silencioso ojo de mi propia creación, perfectamente preparado. Mi labor dentro de la casa estaba lejos de terminar. Antes de la llegada de Damián, quedaba una pieza crítica del plan por confirmar. A las 3 en punto, un sedán oscuro y elegante entró en mi entrada. Una mujer de mirada aguda e inteligente y porte serio bajó del coche. Era Evelyn Reed, mi abogada desde hace 15 años. La había llamado justo después de hablar con Leo. No vino a mi casa a ofrecer condolencias ni a hablar del tiempo. Venía a revisar los detalles finales de una guerra que estaba a punto de librarse. La conduje a mi despacho, donde una carpeta gruesa de documentos ya estaba dispuesta sobre mi escritorio de roble pulido. Me lanzó una mirada cómplice, mezcla de simpatía profesional y resolución férrea. Robert, comenzó, su voz calmada y medida. ¿Está usted seguro de que quiere proceder con esto? Una vez que lo pongamos en marcha, no habrá vuelta atrás. La miré sin pestañear. Me llamó viejo, Evelyn, y viene con un ejército a profanar la casa de mi esposa. No queda nada por considerar. Evelyn asintió. Su expresión pasó de la preocupación a la pura profesionalidad. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Muy bien, dijo. Revisemos la estructura por última vez para asegurarnos de que no haya vulnerabilidades. Señaló la primera página, cuyo título decía Fideicomiso familiar Carol Miller. Como establecimos hace 2 años, comenzó, con la cadencia precisa de una experta legal, esta propiedad de $3 millones no la posee usted, Robert Miller, como individuo. La posee este fideicomiso. Usted es el único fiduciario. Este es el dato legal más importante de nuestro arsenal. Asentí. Había sido idea mía, una manera de proteger la casa de responsabilidades imprevistas, pero Evelyn fue quien la convirtió en una fortaleza a prueba de todo. Como fiduciario, continuó, usted tiene lo que se llama un deber fiduciario. Su obligación legal es actuar en el mejor interés de los activos del fideicomiso. Eso significa proteger su valor, cuando corresponda, hacerlos rentables. Alojar durante 3 semanas y sin pagar a 30 personas que probablemente causen daños es una violación clara de ese deber. En términos legales, estaría administrando mal el activo principal del fideicomiso. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Por el contrario, añadió, alquilar la propiedad a un cliente verificado y de alto pago por $120.000 es un ejemplo perfecto de cumplir su deber fiduciario. Cualquier tribunal del país vería esto como una decisión responsable y prudente de un fiduciario. La justificación legal era perfecta. No solo estaba echando a mi yerno. Estaba cumpliendo mi obligación legal. Era impersonal, profesional e inexpugnable. Pasé la página de la carpeta. ¿Y la cláusula sobre derechos de ocupación? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo necesitaba oírla de nuevo para sentir el suelo firme de mi plan bajo mis pies. Los labios de Evelyn se curvaron en una leve sonrisa satisfecha. Ah, sí, la jugada maestra. Golpeó con el dedo un párrafo resaltado en amarillo. Esta cláusula otorga a los beneficiarios, en este caso, su hija Olivia, ciertos derechos, incluido el de usar y ocupar la residencia, sujeto a su aprobación como fiduciario. Mi dedo siguió las palabras. Y usted temía que el abogado de Damián, si alguna vez contratara a uno competente, pudiera argumentar que esta cláusula les da derecho a estar aquí incluso sin un contrato de alquiler. Exacto, confirmé. Así que hablemos del acuerdo suplementario. Evelyn sacó de su maletín de cuero una carpeta aparte,
mucho más delgada. La abrió para mostrar un único documento. Esto, dijo, bajando un poco la voz, es el documento que Olivia firmó hace 2 años, el acuerdo de fondos donados y protección de activos. Lo miré fijamente. Recordaba ese día a la perfección. Olivia y Damián estaban eufóricos. Yo acababa de entregarles un cheque de caja por $250.000 para el pago inicial de su primera casa. Estaban tan agradecidos, tan llenos de promesas sobre cómo cuidarían de mí en mi vejez. Como parte de la transacción, y como condición para confirmar su hipoteca, Evelyn redactó este acuerdo estándar. Parecía una mera formalidad. El acuerdo establece, leyó Evelyn en voz alta, que, en consideración del significativo regalo económico y de la responsabilidad asumida por el cofirmante, la beneficiaria, Olivia Miller, renuncia voluntariamente a cualquier derecho futuro de uso y ocupación de la residencia principal del cofirmante. Está diseñado para evitar exactamente esta situación, que un hijo tome el dinero de sus padres y además reclame derecho a su casa como si fuera un bien familiar común. Era un jaque mate legal. Damián y Olivia, cegados por el $250.000, habían firmado sus derechos sin pensarlo 2 veces. Vendieron su llave de esta casa a cambio de la llave de la suya. Solo que no lo sabían. Me recosté en la silla, una oleada de tristeza me atravesó por un momento. A Carol le partiría el corazón, dije en voz baja. Nunca quiso ver a la familia dividida. La expresión de Evelyn se suavizó. Carol era una mujer maravillosa, Robert. Pero no era una ingenua. Conocía el carácter de Damián. No querría que su legado de amor y paz se torciera hasta convertirse en licencia para la falta de respeto. Querría que protegiera esta casa, que protegiera su paz. Esto no va de dividir a la familia. Va de enseñar a uno de sus miembros que las acciones tienen consecuencias. Tenía razón. Esto no era un acto de agresión. Era un acto de preservación. Estaba defendiendo la frontera de mi vida, una frontera que Carol y yo construimos juntos. Evelyn cerró las carpetas. Tengo copias certificadas de todo, los documentos del fideicomiso, la renuncia firmada y un borrador de la carta de cese y desistimiento. Estaré en espera. Solo deme la orden y estaré aquí en 30 minutos. Me puse de pie y le estreché la mano. Gracias, Evelyn, por todo. Ella apretó con firmeza. Protéjase, Robert. Mientras veía su coche alejarse, sentí una especie de final sombrío. La trampa legal estaba montada. Cada resorte tensado. Cada engranaje en su sitio. Solo faltaba que el ratón mordiera el anzuelo. Justo cuando iba a guardar el teléfono, vibró en mi mano. Era Olivia, mi hija. El corazón me dio un pequeño y doloroso vuelco. Una parte de mí, la parte de padre, había estado esperando que llamara. Que tuviera la fuerza y la decencia de disculparse por el comportamiento de su marido. Esta era su oportunidad, una última salida antes de la colisión que yo había planificado con tanto cuidado. Respiré hondo y contesté, manteniendo la voz neutra. Hola, Olivia. Del otro lado había una cacofonía de voces y música alta. Alcancé a oír a Damián gritarle algo a uno de sus amigos. Papá. Hola. Su voz sonaba forzada, artificialmente alegre. Ya casi llegamos. ¿Puedes creerlo? El tráfico estaba loco, pero estamos a unos 10 minutos. ¿No es emocionante? Emocionante no era la palabra que yo habría elegido. Invasivo, presuntuoso, irrespetuoso. Esas sí me venían a la mente. Estoy al tanto de tu hora estimada de llegada, Olivia, dije con calma. Hubo un breve silencio incómodo. Ah, vale. Bueno, solo quería, ya sabes, avisar. Estaba farfullando, y yo sabía por qué, se sentía culpable. Bien. La culpa es la semilla de la conciencia. La cuestión era si permitiría que creciera. Escucha, papá, continuó, bajando la voz casi a un susurro, como si no quisiera que Damián la oyera. Siento lo de Damián. Se pasa un poco cuando está emocionado. Solo tiene muchas ganas de este viaje, de enseñarles la casa nueva a sus amigos. Le estaba buscando excusas, como siempre, puliendo aristas, evitando el conflicto, fingiendo que su arrogancia era simple entusiasmo infantil.
Recordé cuando tenía 12 años. Un chico de su clase acosaba a uno más pequeño y Olivia, con su 1,48 m, se plantó entre ambos y le dijo al abusón que se apartara. Tenía columna vertebral entonces. Me pregunté qué le había pasado. Sospeché que la había ido desgastando, año tras año, la necesidad de apaciguar a un hombre como Damián. No se trata de emoción, Olivia, dije, con voz suave pero firme. Se trata de respeto. Esta es mi casa. Es la casa de tu madre. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Le había dado una apertura, una oportunidad para estar de acuerdo, para decir, lo sé, papá, y hablaré con él. Era un salvavidas tendido sobre un abismo creciente. No lo tomó. En cambio, la oí suspirar, un sonido de pura exasperación, como si yo fuera el problemático. Papá, por favor no empieces. ¿Podemos tener unas vacaciones tranquilas? Será solo por unas semanas. No es para tanto. Solo queremos pasar tiempo contigo en la casa nueva. La mentira era tan flagrante, tan transparente, que casi resultaba insultante. No querían pasar tiempo conmigo. Querían usar mi casa como telón de fondo para su fiesta. Querían el estatus que conllevaba. Yo era el posadero incómodo al que tenían que tolerar para conseguir alojamiento gratis. Olivia, dije, y esta vez mi voz tenía un toque de acero, esta casa tiene normas. Son mis normas. Son normas de respeto a la memoria de tu madre. ¿Tú y Damián lo entendéis? Le ofrecía una última oportunidad para ver el precipicio hacia el que caminaba. Para entender que esto no era una negociación. No lo entendió. O quizá no quiso. Evitar el conflicto con su marido era más importante que respetar a su padre. ¡Ay, por Dios! Papá, vale, normas, lo que sea. Nos portaremos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Uf, tengo que colgar. Damián me llama. Ya estamos llegando. Te veo en un minuto. Y colgó. No dijo te quiero. No dijo te entiendo. Dijo lo que sea. Esa palabra sonó como una puerta que se cierra de golpe. Fue el sonido de su elección. Y no era yo. Dejé el teléfono sobre la encimera. La pequeña chispa de esperanza, que ni siquiera había admitido que estaba allí, se apagó. Sentí una extraña paz. La tristeza seguía, un dolor sordo por la niña fuerte que mi hija solía ser. Pero la culpa, la vacilación, habían desaparecido. Le había dado una advertencia. Le había ofrecido una salida. No solo la ignoró, la despachó con un lo que sea frívolo e irrespetuoso. Había hecho su cama. Ahora solo quedaba que ella y su marido se acostaran en ella, y yo, el viejo, el ingeniero, había diseñado esa cama con meticulosa, implacable precisión. El timbre sonó, un dindón tajante y exigente que resonó por la casa ya silenciosa. La tormenta había tocado tierra. Permanecí en el vestíbulo mientras el timbre insistía de nuevo, esta vez una pulsación larga e impaciente. Antes de que pudiera moverme, la puerta principal se abrió de golpe y golpeó la pared interior, dejando una pequeña hendidura en forma de media luna en el yeso. Y allí estaba Damián, recortado contra el sol de la tarde. No llevaba maleta. Llevaba una nevera portátil roja grande. Sonrió, una sonrisa depredadora que no llegó a los ojos. Muy bien, viejo. La fiesta ha llegado, tronó, su voz rebotando en el techo alto. Entró sin limpiarse los pies y me dio una palmada fuerte en el hombro al pasar, un gesto menos amistoso que de apropiación. Espero que estés listo. ¿Dónde montamos la barra? Detrás de él, una marea de cuerpos empezó a inundar mi casa. No eran 20. Mi ojo de ingeniero hizo un cálculo rápido, se acercaban a 30. Una mezcla caótica de hombres y mujeres jóvenes, todos ruidosos, todos riendo, todos cargando bolsas y cajas de cerveza como si llegaran a una casa de playa alquilada para las vacaciones de primavera. La delicada quietud costera que yo atesoraba se hizo añicos al instante, reemplazada por una cacofonía de gritos, alaridos y el bajo golpeante de un altavoz portátil que alguien colocó de inmediato sobre mi consola de entrada hecha a mano. Uno de los hombres, con la gorra hacia atrás, soltó un silbido. «Joder, Damián», le gritó por encima del ruido. «No mentías. Tu suegro está forrado.
Este lugar es una locura. Damián se echó a reír, un sonido orgulloso y posesivo. Te lo dije, tío. Bienvenido a mi casa de verano. Mi casa de verano. Las palabras flotaron en el aire, una capa espesa y grasienta de derecho adquirido. No dije nada. Me quedé quieto, una estatua de calma en el río turbulento del caos. Observé cómo dejaban caer sus bolsas deportivas sin miramientos sobre el suelo de madera pulida, con cremalleras arañando la superficie que yo había cuidado con tanto esmero. Una chica se dejó caer de inmediato en el sofá blanco de lino y apoyó sus chanclas llenas de arena en la mesa de centro hecha a medida. Otro grupo se lanzó a la cocina, abriendo el frigorífico sin dudar. «¡Premio! ¡Tiene cerveza!», gritó alguien, seguido del CHSS de varias latas al abrirse. No eran invitados. Eran invasores. Se comportaban como langostas, descendiendo sobre un campo y devorándolo todo con una energía voraz y sin mente. Vi a Olivia entrar la última. Parecía pequeña y abrumada, con una sonrisa nerviosa y disculposa pegada a la cara. Nuestros ojos se cruzaron un segundo y vi un destello de vergüenza. «Papá», empezó, pero su voz se perdió bajo el bramido de Damián desde el salón. «Liv, cariño, ven a ver esta vista». Me dio un encogimiento de hombros impotente y se escabulló a reunirse con su marido, un fantasma a la estela de un huracán. Su disculpa, no dicha y a medio formar, se evaporó en el ruido. No estaba enfadado con ella. Estaba decepcionado. Participaba de buena gana en la profanación de sus propios recuerdos de infancia. Mi papel, en todo esto, era simplemente observar. Era un científico viendo una colonia de hormigas, anotando su conducta, sus patrones, su absoluto desprecio por la estructura que habían infestado. Cuando Damián se plantó ante mí y preguntó cuáles eran los mejores dormitorios, me limité a señalar vagamente la escalera. Observé cómo sus amigos se abalanzaban hacia arriba, sus pisadas resonando por la casa. Se oían gritos de «este lo pido yo» y «tío, mira este baño». Reclamaban habitaciones como conquistadores clavando banderas en territorio recién tomado. Mi hogar, mi santuario, estaba siendo troceado y repartido entre una turba de desconocidos. El propio Damián reapareció en lo alto de la escalera pocos minutos después, con una expresión triunfal. Viejo», me gritó. «Me quedo con el dormitorio principal. La vista es una locura. Espero que no te importe». No esperó respuesta. Desapareció en la habitación que había sido mía y de Carol, donde ella pasó sus últimos días en paz mirando el océano que amaba. Dormiría en su cama. El pensamiento no me provocó un fogonazo de rabia. Fue más bien como la última pieza de acero pesado encajando en la estructura de mi resolución. Cada falta de respeto, cada grito, cada basura tirada sin cuidado era otro remache, otra soldadura, endureciendo mis planes, haciéndolos más absolutos. No solo dañaban mi propiedad. Con su existencia ruidosa y egoísta borraban la memoria de mi esposa. Me quedé allí, en medio del caos creciente, y no sentí más que la certeza fría y dura de un plano a punto de ejecutarse. Creían haber conquistado el castillo. No tenían idea de que estaban en una jaula hecha por ellos mismos, y yo, el viejo callado de la esquina, estaba a punto de girar la llave. La primera señal de que su ocupación no sería las vacaciones lujosas que habían imaginado apareció esa misma tarde. Después de adueñarse de las habitaciones y abrir su tercera o cuarta cerveza, Damián decidió que era momento de música. Paseó con chulería hasta el sistema de sonido integrado de última generación que yo había instalado, capaz de hacer vibrar toda la casa con audio cristalino. Lo había escuchado presumir ante sus amigos. «Esperad a oír esto», dijo con una sonrisa engreída. El viejo se gastó todo. Tocó el panel de control empotrado en la pared, frunciendo el ceño en concentración. Nada. Lo intentó de nuevo. Silencio. Uno de sus amigos, un flacucho de sonrisa sarcástica, intervino. ¿Problemas, de? Igual necesitas llamar a soporte técnico. La mandíbula de Damián se tensó. Cállate, hombre. Será alguna configuración. Pasó los siguientes 20 minutos intentando conectar su móvil por Bluetooth, luego por Wi-Fi, luego iniciando sesión en una plataforma de streaming. El sistema,
al que yo había dedicado apenas 5 minutos de reconfiguración antes de que llegaran, se negó a cooperar. Reconocía la red, pero no conectaba. Veía su teléfono, pero rechazaba el emparejamiento. Era una clase magistral de frustración tecnológica. Al final se rindió, irritado, y tuvieron que conformarse con el sonido pequeño y cargado de graves del altavoz portátil que habían traído. El magnífico sistema de $5.000 permaneció terco y mudo, un monumento a su incompetencia. Damián me lanzó una mirada oscura. Yo estaba sentado en mi sillón leyendo un libro ajado. Levanté la vista, me encogí de hombros con gesto impotente y dije: «Ese aparato moderno. Nunca logro hacerlo funcionar. Demasiados botones para un viejo como yo». El siguiente escollo fue el Wi-Fi. En una era de conectividad constante, una conexión lenta es una forma de tortura. Yo había entrado en el panel administrativo del router principal y limitado el ancho de banda hasta dejarlo en un arrastre. No estaba apagado. Solo era desesperantemente lento. La señal era fuerte, 5 rayas por toda la casa, lo cual solo aumentaba su confusión. Pero intentar cargar un vídeo era imposible. Transmitir una película en la gigantesca televisión de 8K era una fantasía ridícula. Incluso hacer scroll en las redes sociales era una pesadilla de carga. Los observé, una manada de nativos digitales arrojados de pronto a la edad oscura tecnológica, con los rostros iluminados por el resplandor pálido y frustrado de las pantallas. Eran como niños a los que les dan un juguete complejo sin instrucciones y con las pilas agotadas. La casa hermosa era su prisión, una jaula dorada con pésima recepción. Los gruñidos fueron en aumento esa noche. La casa tiene 6 baños completos y la fila para ducharse era larga, pero avanzaba más rápido de lo esperado por una razón simple. Más temprano había bajado al sótano y ajustado el termostato del enorme calentador de agua de 80 galones a su nivel más bajo. No estaba fría, pero sí tibia. Y después de las primeras 4 o 5 duchas, se volvió decididamente fresca. Oí exclamaciones de sorpresa y frustración que resonaban desde los baños de arriba. «Tío, ¿queda agua caliente en este sitio?», gritó alguien. Damián, que había estado intentando desenredar un cable HDMI para conectar una consola de videojuegos a la obstinadamente inservible tele inteligente, levantó las manos. «¿Cómo voy a saberlo? Igual el viejo intenta ahorrarse unos dólares en la factura del gas». La mañana trajo una nueva ola de miseria para la horda con resaca. Las resacas anhelan 2 cosas: café y grasa. Me había asegurado de que ambas fueran difíciles de conseguir. La cafetera italiana gourmet, una preciosa bestia cromada capaz de preparar un capuchino perfecto, parpadeaba con una pequeña luz roja insistente. En la pantalla se leía, con letras digitales nítidas: ciclo de descalcificación requerido. Sin la solución de limpieza adecuada, que yo había escondido convenientemente, la máquina se negaba a hacer nada. Sin embargo, dejé fuera una cafetera gota a gota barata y una lata de café genérico. La decepción en sus caras mientras sorbían aquel brebaje amargo y aguado fue una pequeña victoria silenciosa. La cocina de inducción de alta tecnología se mostró igual de poco cooperativa. Sus controles táctiles no respondían a sus dedos grasientos. Durante todo aquello, yo seguí siendo una isla plácida e imperturbable. Mientras ellos peleaban con la cafetera, yo estaba en el porche tomando una simple taza de té que había hervido en un hornillo. Mientras maldecían los iconos de carga en sus móviles, yo leía mi libro, pasando las páginas físicas con un susurro tranquilo. Mi paz analógica era un contraste marcado y deliberado con su infierno digital. Cada vez que alguno se me acercaba con una nueva queja, ofrecía una mirada de confusión de abuelo y un consejo inútil. ¿El wifi? Uy, cielos, ¿han probado a apagarlo y encenderlo de nuevo?, decía. ¿La cocina? A veces hay que ponerle justo el tipo de sartén adecuado. Es muy especialita. Mi fingida indefensión era mi escudo y mi espada. Yo era el fantasma en la máquina, el saboteador sutil cuyo trabajo era invisible pero cuyas consecuencias estaban exasperantemente presentes. La frustración de Damián era una olla a presión, y yo me limitaba a subir el fuego con suavidad. Él era el anfitrión de aquella gran fiesta, pero no podía proporcionar ninguno de los lujos prometidos. Sus amigos empezaron a burlarse de él,
con chistes cada vez más cargados de un filo auténtico de fastidio. «Vaya palacio al que nos trajiste», dijo uno, mordisqueando un trozo de tostada quemada. Tenía mejor wifi en mi residencia de estudiantes. La cara de Damián se tiñó de un rojo oscuro y airado. Su ego, lo más frágil de él, estaba recibiendo una paliza. La casa se suponía que era su trofeo, un símbolo de su poder e influencia. En cambio, lo hacía quedar como un tonto. Se levantó de la mesa de golpe, con la silla chirriando contra el suelo. Necesitaba reafirmar su dominio. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera, en esa casa maldita que pudiera controlar. Y mientras empezó a atravesar el salón con paso airado, los ojos buscando un nuevo objetivo, supe que el error crítico final no estaba lejos. El punto de ruptura no llegó con un rugido, sino con un crack. A media mañana, la casa estaba llena de una energía inquieta e irritable. Aburrimiento y cerveza barata se habían vuelto una combinación tóxica. Unos amigos de Damián, incluido el sarcástico de la gorra hacia atrás, comenzaron a lanzarse una pelota de espuma de un lado a otro en el salón, con pases perezosos cada vez más imprudentes. Olivia protestó débilmente. «Chicos, quizá aquí no». Pero la ignoraron, su voz era una pluma en un huracán. Yo estaba de pie junto al gran ventanal con vistas al océano, fingiendo mirar a las gaviotas, pero en realidad observaba todo en el reflejo del vidrio. La pelota voló describiendo un arco alto. Quien la lanzó se pasó de fuerza. El receptor se lanzó, falló, y la pelota rebotó en sus dedos, yendo directa hacia la repisa de la chimenea. Todo pareció ir a cámara lenta. La pelota de espuma, por suave que fuera, tenía masa suficiente para rozar el borde de la pequeña estatua de cerámica que yo guardaba en el centro de la repisa. No era una antigüedad valiosa. No tenía valor monetario alguno, pero era el objeto más precioso de toda la casa. Se quedó tambaleándose durante un segundo agonizante, un pajarillo torcido, a punto de emprender un vuelo que no podría sobrevivir. Y entonces cayó. El sonido al hacerse añicos sobre la losa no fue fuerte, pero sí cortante, un crack definitivo que rajó el ruido de la casa y sumió el cuarto en un silencio súbito y atónito. La risa murió en sus gargantas. Todas las miradas se clavaron en los fragmentos de colores esparcidos por el hogar. El joven que había lanzado la pelota palideció, la boca abierta en una O muda y estúpida. Sabía, a un nivel primario, que había roto algo más que una simple decoración. Mi narración en ese momento estaría llena de dolor. Le contaría al público que era esa figura. Era la primera y única pieza de cerámica que mi Carol hizo. Recuerdo el día que la trajo a casa desde el taller comunitario al que se apuntó por capricho. Llevaba las manos cubiertas de barro seco, la cara manchada, pero los ojos le brillaban con el orgullo puro y sin adulterar de una niña. «Está un poco torcida, ¿verdad?», rió. Y el esmalte se escurrió, pero la hice yo, Robert, con mis propias manos. Era maravillosamente imperfecta, la manifestación física de su espíritu, de su disposición a probar algo nuevo a una edad tardía. Era un pedazo de su alegría que yo podía sostener entre las manos. Al girarme desde la ventana, el silencio en la sala se estiró, denso y pesado de culpa. Todos me miraron, luego miraron a Damián, su líder autoproclamado, esperando que arreglara aquello. Era su momento. El momento de que un hombre de verdad diera un paso al frente, asumiera la responsabilidad, ofreciera una disculpa sincera y sentida. Un instante para mostrar un destello de decencia humana. Damián, por supuesto, no hizo nada de eso. Hacerlo sería admitir pérdida de control delante de sus amigos. Su ego no se lo permitiría. Rompió el silencio no con una disculpa, sino con una carcajada estridente y disonante. Fue un sonido de puro desdén. Se pavoneó hasta la chimenea y empujó con la punta de su zapatilla cara a uno de los fragmentos azules más grandes. Me miró con una mueca condescendiente en los labios y pronunció las 7 palabras que sellaron su destino. «Vamos, hombre. Es solo un trozo de barro, viejo». Soltó otra risita, intentando convertir la tensión en chiste. «Relájate. Te compro 10». Y eso fue todo. El interruptor dentro de mi alma, el que alterna entre tolerancia y acción, se activó. No solo había permitido que su amigo rompiera una pieza de cerámica.
Con sus palabras, había roto, deliberada y cruelmente, la memoria que contenía. Miró un trozo del alma de mi esposa, un trozo de su esfuerzo y su alegría, y lo declaró sin valor. Lo llamó solo un trozo de barro. En ese instante, ya no era solo mi yerno arrogante. Era un vándalo que había profanado un lugar sagrado. No grité. No monté en cólera. Ni siquiera hablé. Simplemente lo miré. Mi rostro, imagino, estaba completamente vacío de emoción. Una pizarra en blanco, la calma del abismo. Sostuve su mirada un largo y silencioso momento, y vi un destello de inquietud en sus ojos por primera vez. Esperaba que yo gritara, que fuera el anciano histérico. Mi inmovilidad absoluta era algo que no entendía, y le dio miedo. Entonces le di la espalda, a él y a todos, y caminé lenta y deliberadamente hacia mi despacho. Me llamó Damián, con la voz de pronto teñida de una inseguridad nerviosa. ¿A dónde vas? No seas dramático. No respondí. No miré atrás. Cerré la puerta del despacho con un clic final y suave. El periodo de observación había terminado. Empezaba el tiempo de las consecuencias. Esa noche me acosté, pero no dormí. Me limité a yacer en la habitación de invitados, escuchando la cacofonía de mi hogar siendo violado. La fiesta por fin se apagó de madrugada, reemplazada por los ronquidos alcohólicos provenientes de varias habitaciones. Cuando salió el sol, yo ya estaba en pie, duchado y vestido. Me senté en el patio trasero con una taza de té, mirando las olas y esperando. La casa, a mi espalda, era una zona cero, un cementerio de los excesos de la noche anterior. El salón estaba sembrado con una docena de cajas vacías de pizza y vasos rojos de plástico por todas partes, algunos aún con una nauseabunda mezcla de cerveza y colillas. Un charco pegajoso de algo se secaba en el suelo de madera cerca de la cocina, y un calcetín tristón y solitario yacía abandonado sobre una lámpara. El primero de los amigos de Damián salió tambaleándose de un dormitorio a eso de las 9, un joven de ojos legañosos que no llevaba más que unos pantalones cortos arrugados de baloncesto. Gruñó, se rascó el estómago y se dirigió a la cocina, presumiblemente en busca de agua. Pero se quedó paralizado en el umbral, con la boca entreabierta. Parpadeó varias veces, como intentando despejar una niebla testaruda de resaca en su cerebro. De pie, serenos, en medio del caótico salón, había 4 personas que no pertenecían allí. Un hombre, una mujer y 2 niños, impecablemente vestidos. El hombre, a quien yo conocía como el señor Tanaka, llevaba pantalones de lino impecables y una camisa blanca planchada a la perfección. Su esposa vestía un elegante vestido veraniego, y sus 2 hijos, un niño y una niña, permanecían a su lado, quietos, como recién salidos de un catálogo de ropa de alta gama. A su lado estaba Leo, mi administrador de la propiedad, con un traje azul marino impecable y una carpeta de cuero en la mano. Era como si una página de una revista de diseño minimalista hubiera caído en medio de un vertedero. El contraste era tan extremo, tan chocante, que resultaba irreal. La familia Tanaka inspeccionó la escena de destrucción no con asco ni con ira, sino con una mirada de calma y neutralidad distante. Los ojos del señor Tanaka barrieron las montañas de basura con expresión inescrutable. La señora Tanaka advirtió al amigo aturdido de Damián mirándolos, le obsequió una sonrisa pequeña y cortés y una leve reverencia de cabeza, graciosa. El gesto era tan fuera de lugar en aquella sordidez que pareció cortocircuitarle el cerebro al muchacho. Se quedó mirando, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Poco a poco, más miembros de la horda resacosa fueron saliendo de los dormitorios, atraídos por el silencio inusual. Cada uno tuvo la misma reacción. Aparecían, veían el desastre, veían a la familia elegante y silenciosa en medio de todo, y se quedaban inmóviles, totalmente confundidos. El murmullo gruñón de todas las mañanas fue sustituido por susurros apurados y nerviosos. ¿Quién demonios son? ¿Serán familia del viejo? ¿Y por qué van vestidos así? La atmósfera se espesó de preguntas no dichas y una tensión muda y extraña. Los fiesteros que horas antes se comportaban con un sentido ruidoso de propiedad ahora parecían lo que eran, intrusos no bienvenidos. Se agruparon en pequeños corrillos confusos, su bravuconería completamente evaporada. Los Tanaka, mientras tanto, apenas les prestaron atención. Guiados por Leo,
iniciaron un recorrido lento y deliberado por la planta principal. Hablaban entre ellos en un japonés fluido y suave, sus voces un murmullo tenue contra el telón de fondo del pasmo colectivo. El señor Tanaka se detuvo junto a los grandes ventanales, asintiendo con aprecio ante la vista. La señora Tanaka pasó una mano delicada por la encimera de mármol de la cocina, cuidando de evitar una mancha pegajosa de refresco derramado. Su cortesía era un arma tan ajena a ese entorno que resultaba totalmente desarmante. No eran solo huéspedes. Eran observadores, evaluadores, y su mera presencia era un juicio sobre el caos que los rodeaba. El extraño pulso contenido duró otros 10 minutos antes de que el rey de ese castillo sórdido hiciera por fin su aparición. Damián bajó las escaleras bostezando y estirándose, con una expresión de satisfacción engreída. Claramente esperaba ser recibido por los vítores de sus amigos. En lugar de eso, se encontró con un salón lleno de rostros tensos y confundidos, todos mirando a los extraños junto a la cocina. Siguió la dirección de las miradas, y su cara se transformó al instante de suficiencia a pura rabia agresiva. Entrecerró los ojos y bajó el resto de los peldaños a zancadas, poniéndose directamente en el camino de Leo y los Tanaka. Hinchó el pecho, la imagen misma de la masculinidad ultrajada. El silencio irreal estaba a punto de romperse. ¿Quién demonios son ustedes?, gruñó, con la voz baja y amenazante. ¿Y qué hacen en la casa de mi suegro? ¿Quién demonios son ustedes? ¿Y qué hacen en la casa de mi suegro?, repitió, áspero y agresivo, haciendo eco en la sala súbitamente callada. Sus amigos, que estaban apelotonados en grupos confusos, parecieron reagruparse tras su agresividad. Era su líder, reafirmando su dominio. El señor Tanaka no se inmutó. Su expresión siguió serena y neutra. Antes de que yo hablara, Leo dio un paso adelante, colocándose entre Damián y la familia Tanaka. Se movió con una gracia profesional, pausada, que hizo que la fanfarronería inflada de Damián pareciera infantil. «Buenos días, señor Carter», dijo Leo, con voz perfectamente modulada, calma y clara. «Mi nombre es Leo, de Leo Management, y estos son el señor y la señora Tanaka y sus hijos». Hizo un gesto elegante hacia la familia. Damián bufó, un sonido áspero y desagradable. «No me importa quién eres. Pregunté qué hacéis aquí. Esto es unas vacaciones familiares privadas, así que sugiero que os llevéis vuestro pequeño grupo de turistas y os larguéis». La expresión de Leo no cambió. Era la imagen misma de la compostura profesional. «Me temo que hay un malentendido», dijo con suavidad. «Esto no es una visita guiada. El señor y la señora Tanaka son los nuevos inquilinos de corto plazo de esta propiedad». La palabra inquilinos quedó flotando en el aire, una granada con la anilla arrancada. Por un momento, Damián se limitó a mirar, con el cerebro esforzándose por procesar la información. Entonces echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada fuerte y forzada, destinada a mostrarles a sus amigos que tenía el control. «¿Inquilinos? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Inquilinos? Esta es la casa de mi familia, idiota. El viejo nos invitó él mismo». Me señaló con el pulgar. «Así que toma tus papeles falsos y a tu familia falsa y lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Leo ni parpadeó. Simplemente abrió la carpeta de cuero que sostenía. «Le aseguro que la documentación es muy real, señor Carter», dijo, con la voz irritantemente calmada. Sacó un documento de varias páginas con una carátula formal. «Este es un contrato de alquiler legalmente vinculante, firmado y ejecutado esta mañana. La familia Tanaka ha alquilado esta propiedad por un periodo de 3 semanas por una suma acordada de $120,000. El número golpeó la sala como un puñetazo físico. $120,000. Los susurros entre los amigos de Damián comenzaron de inmediato. La dinámica entera cambió. Ya no era un malentendido tonto. Era serio. La cara de Damián pasó del rojo a un morado moteado. La risa desapareció, sustituida por una expresión de furiosa incredulidad. Por fin me dirigió toda su atención. «Tú», escupió, la voz temblándole de rabia. «Tú hiciste esto, así que intentas echarnos por ellos después de invitarnos». Era mi señal. Había dejado que Leo, el profesional, preparara el terreno.
Ahora era el momento de que yo, el suegro, el ingeniero, completara la demolición. Di un paso lento hacia adelante, mi calma en claro contraste con su furia explosiva. No te estoy echando, Damián, dije, con voz baja pero que se oía en toda la sala. Porque en realidad nunca fuisteis invitados a quedaros. Se invitaron ustedes solos y, más importante aún, cometiste un error crítico en tus suposiciones. Me miró, abriendo y cerrando la boca como un pez. Verás, proseguí, pareces creer que esta es mi casa. Una ola de confusión le cruzó la cara. Claro que es tu casa. ¿Qué juego estúpido es este? No es ningún juego, dije. Legalmente, esta propiedad no me pertenece a mí, Robert Miller, como individuo. Pertenece a una entidad legal. Es el activo principal del fideicomiso familiar Carol Miller. Las palabras, formales y clínicas, eran un idioma extranjero para él, deber fiduciario, activo. Era un campo de batalla en el que no sabía pelear. El fideicomiso de mamá, susurró Olivia desde un lado de la sala, pálida. Sí, dije, mirando a mi hija por primera vez, un fideicomiso que constituí en su nombre para proteger su legado. Y como único fiduciario, tengo un deber fiduciario, una obligación legal de proteger los activos de ese fideicomiso, de gestionarlos responsablemente. Dejé que mi mirada recorriera el salón hecho trizas, las latas de cerveza vacías, las cajas de pizza tiradas. Alojar 3 semanas gratis a 30 personas, con alta probabilidad de causar daños, no es una gestión responsable, Damián. De hecho, es legalmente negligente. Luego miré hacia las figuras compuestas de la familia Tanaka. Arrendar la propiedad por $120,000, sin embargo, es un acto de gestión muy prudente y responsable. Es mi deber. El suelo había desaparecido bajo los pies de Damián. Era un toro que había embestido solo para encontrarse en medio de un océano profundo e infinito. Sus tácticas habituales, intimidar, gritar, imponer físicamente, eran inútiles contra la lógica fría y dura de la ley. Balbuceó, buscando un asidero. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Es un asunto de familia. Por fin recurrió a su último recurso. Se volvió hacia su esposa, en un ruego desesperado. Olivia, dile a tu padre que se volvió loco. No puede echar a su propia hija a la calle. El poder en la sala no solo cambió, se hizo añicos y se recompuso al instante. Damián, el héroe conquistador, era ahora un niño acorralado y balbuceante, suplicándole a su esposa que luchara una batalla que ya había perdido. Todos en la sala, sus amigos, los Tanaka, Leo, volvieron la mirada hacia mi hija pálida y temblorosa. La elección ahora era de ella. Todas las miradas cayeron sobre mi hija. Olivia quedó inmóvil, un ciervo cegado por los faros, atrapada entre las exigencias furiosas de su marido y la presencia serena e inflexible de su padre. Damián, desesperado y acorralado, la veía como su única arma restante. Liv, por el amor de Dios, haz algo, gritó, con la voz quebrándose. Es tu casa también. Dile, no puede hacernos esto. Olivia me miró, con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y un horroroso entendimiento que nacía. Abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una voz nueva, nítida y segura, cortó el aire tenso. En realidad, no puede. La voz venía de la puerta principal. De pie allí, como materializada de la nada, estaba Evelyn Reed. Era la imagen del poder corporativo, con un traje gris perfectamente entallado y el maletín de cuero firme en la mano. Exudaba una autoridad serena que captó al instante la atención de todos. Su llegada era la pieza final de mi plan, el jaque mate que guardaba en reserva. Leo le dio un leve asentimiento profesional. Claramente la había llamado en cuanto aquello empezó a escalar, tal como habíamos acordado. Evelyn entró al salón con pasos decididos, los tacones marcando un clic preciso sobre la madera. No miró el desorden. No miró a los amigos de Damián. Su mirada afilada e inteligente se fijó solo en Damián y Olivia. Disculpen la intromisión, dijo, aunque su tono sugería que no lo lamentaba en absoluto. Mi nombre es Evelyn Reed. Soy la asesora legal del fideicomiso familiar Carol Miller. Damián la miró, pasmado. ¿Otra más? ¿Qué es esto,
una emboscada legal. Evelyn lo ignoró y se volvió hacia Olivia. Su voz se suavizó apenas, pero conservó un núcleo de acero inquebrantable. Olivia, dijo, su marido parece creer que usted tiene derecho legal a estar en esta casa. Se equivoca, y creo que sabe por qué. El rostro de Olivia, ya pálido, se volvió de un blanco espectral. Sabía exactamente de qué hablaba Evelyn. Empezó a negar con la cabeza, un gesto pequeño y desesperado. Creo que esto refrescará su memoria, prosiguió Evelyn, abriendo el maletín y sacando un documento delgado. Se lo tendió. Es el acuerdo de fondos donados y protección de activos. Usted firmó este documento hace 2 años, Olivia. ¿Lo recuerda? La voz de Evelyn era paciente, como la de una maestra guiando a un alumno lento hacia una conclusión inevitable. Fue el día en que su padre les entregó a usted y a su marido un cheque de caja por $250.000 para el pago inicial de su bonita casa en la ciudad. Dejó que el número flotara en el aire, $250.000. Vi a algunos amigos de Damián intercambiar miradas desorbitadas. La magnitud de mi generosidad y su codicia subsiguiente quedaba al descubierto ante todos. Este documento, siguió Evelyn, con voz más afilada y clínica, era una condición estándar y muy sensata de ese regalo. Su padre no solo les dio esa suma considerable, también cofirmó su hipoteca, asumiendo una responsabilidad financiera significativa por su deuda. Miró directamente a Damián, con la mirada ahora fría. Cuando una persona con medios hace algo así, señor Carter, toma medidas legales para proteger sus propios activos de la posible irresponsabilidad financiera de a quienes ayuda. Se llama planificación patrimonial inteligente. Luego volvió a Olivia. El acuerdo que usted firmó es muy sencillo. En él, usted reconocía la recepción de los $250.000 y en consideración por ese regalo, renunciaba voluntaria y con pleno entendimiento legal a cualquier reclamación futura sobre lo que legalmente se denomina derechos de uso y ocupación de la residencia principal de su padre, que es la propiedad del fideicomiso. En términos simples, Olivia vendió su derecho a estar aquí. Lo vendió por $250.000. Fue un golpe de nocaut ejecutado con precisión quirúrgica. La sala quedó en silencio absoluto, salvo por el sonido de las olas afuera. La verdad, en toda su gloria brutal y contractual, había sido revelada. El plan no era un acto espontáneo de venganza. Era una consecuencia construida con paciencia a largo plazo. La propia codicia de Damián y Olivia, su prisa por tomar mi dinero sin leer la letra pequeña, había sido la tinta con la que firmaron su propia orden de desalojo. Damián miró a Olivia, con el rostro convertido en una máscara de traición absoluta. «¿Tú firmaste esto?» «Lo firmaste sin decirme nada», susurró, incrédulo. Olivia se quedó allí, con lágrimas brotándole de los ojos, incapaz de hablar. Los cimientos de su sociedad parasitaria acababan de hacerse polvo. Habían estado tan ansiosos por cobrar el cheque, tan cegados por el número grande, que caminaron gustosos a una trampa hecha por ellos mismos. Yo les di la cuerda y ellos fabricaron su propio nudo corredizo. Evelyn cerró su maletín con un chasquido suave y final. El sonido resonó en la sala como el mazo de un juez. Caso cerrado. El silencio que siguió a la última frase devastadora de Evelyn Reed fue más pesado que cualquiera que hubiera sentido en esta casa. Era un silencio lleno de los restos de las mentiras y de la fría realidad de un plan ejecutado a la perfección. Damián permanecía como petrificado, el rostro en una grotesca máscara de choque y rabia. Sus amigos, la jauría fanfarrona y arrogante que lo había seguido hasta aquí, ahora parecían desconocidos nerviosos, con la mirada saltando entre Damián, Evelyn y la puerta, calculando claramente la ruta de escape más rápida. Olivia se desplomó en un sillón cercano, el cuerpo sacudido por sollozos ahogados y silenciosos. Miraba el documento en la mano de Evelyn como si fuera una serpiente venenosa. Justo cuando Evelyn terminó de hablar, como siguiendo una señal silenciosa y predeterminada, 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros simples, cruzaron la puerta principal abierta. No eran policías, ni matones de discoteca. Se movían con la confianza imponente y tranquila de la seguridad corporativa, el tipo de hombres que protege a ejecutivos y activos, no que rompe peleas de bar. Su presencia era la manifestación física y serena de la nueva realidad. Leo, siempre profesional, dio un paso al frente.
Señor Carter, dijo, con una voz que no dejaba lugar a réplica, este es nuestro equipo de seguridad. Están aquí para garantizar una transición fluida y ordenada para nuestros nuevos inquilinos. Ahora les acompañarán a usted y a sus invitados mientras recogen sus pertenencias. Esta fue la indignidad final, el golpe más humillante. Damián, un hombre cuya identidad entera se construía sobre la fanfarronería y el dominio, iba a ser supervisado como un colegial travieso. Por fin salió de su estupor, el rostro se le contorsionó en un último estallido desesperado de furia. ¿Que me escolten? No me vais a escoltar a ninguna parte, rugió, dando un paso hacia Leo. Pero uno de los guardias se movió con sorprendente rapidez y se interpuso sin esfuerzo entre ambos. No tocó a Damián. No le hizo falta. Era un muro de músculo calmo e inamovible. Señor, dijo el guardia, con voz grave y sin emoción. Necesitamos que recoja sus cosas ahora. Por favor, no lo dificulte. Su cortesía imponía más que cualquier amenaza. Comunicaba que Damián ya no era un factor con quien negociar. Era simplemente una tarea por completar. Su rabia era una manguera apuntando a una pared de granito. No tenía efecto. Miró a su alrededor, buscando con la mirada apoyo entre sus amigos, alguien que se sumara a su rebelión. No encontró aliados. Ya corrían hacia las habitaciones que habían reclamado, recogiendo a toda prisa sus bolsas, con rostros de miedo y vergüenza. Evitaban su mirada, su lealtad era tan superficial como su respeto. Eran ratas, y el barco no solo se hundía, ya estaba en el fondo del océano. Mientras comenzaba aquella recogida supervisada, un paseo de la vergüenza casi en silencio, mi atención se volvió hacia Olivia. El caos del desalojo de su marido era solo ruido de fondo frente al derrumbe total, silencioso, que ocurría en ese sillón. La arquitectura de su negación se había desmoronado, y le tocaba contemplar las ruinas de sus propias decisiones. Sus lágrimas no eran por las vacaciones perdidas ni por la humillación. Eran lágrimas de una comprensión profunda y demoledora. Se le notaba en los ojos cuando miraba de la renuncia firmada a su marido siendo conducido con calma fuera de la casa como ganado y, por último, a mí. Estaba viendo toda la línea de tiempo en un destello, el cheque de $250,000 que aceptó con tanta prisa, el documento legal que firmó con tanta ligereza, las incontables veces que permitió la falta de respeto de Damián en lo que sea displicente por teléfono. Vio que esto no era un castigo que su padre le imponía. Era una consecuencia que se había ganado. Por fin me miró, el rostro surcado de lágrimas, y su voz salió hecha un susurro roto. «Lo siento mucho, papá», murmuró, casi inaudible. «Lo siento mucho». Era lo más honesto que había dicho en años. Antes de que pudiera responder, Damián era conducido hacia la puerta principal, con los brazos llenos de ropa arrancada a toda prisa del armario. Se detuvo frente al sillón de Olivia. «Liv, vámonos», exigió, en una versión patética de su antigua autoridad. «Vamos, nos vamos». Olivia no se movió. Solo negó con la cabeza, enterrando la cara entre las manos, con sollozos ya audibles. No se iba con él. El hechizo estaba roto. Lo veía por fin como lo que era, no un hombre fuerte y seguro, sino un niño hueco y codicioso. La cara de él se desplomó. En ese momento perdió más que unas vacaciones gratis. Perdió a su cómplice, a su facilitadora, a su esposa. Se quedó solo. Los últimos coches de sus amigos rugieron por el camino de entrada, ansiosos por huir del escenario de la caída de su líder. Los guardias se mantuvieron junto a la puerta mientras Damián, derrotado, tiraba sus bolsas a la camioneta. El bramido del motor fue el sonido de su retirada final y patética. Se iba. Y se iba solo. Tras desvanecerse el ruido del camión de Damián, una quietud profunda se asentó sobre la casa. Era como si el edificio mismo exhalara un suspiro de alivio. Olivia seguía en el sillón. Sus sollozos se habían convertido en una serie de respiraciones entrecortadas y tranquilas. Los hombres de seguridad se habían desvanecido con discreción. Leo y Evelyn hablaban en voz baja junto a la puerta, rematando la logística final. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y se lo llevé a mi hija. Lo tomó con una mano temblorosa, los ojos rojos e hinchados, evitando mirarme. «Lo siento mucho, papá», susurró de nuevo, con la voz en carne viva.
Yo nunca, no lo vi. Me senté en la silla de enfrente, no para consolarla, sino para decir por fin la verdad. Esto nunca fue por la casa, Olivia, dije, con voz suave pero firme. Esta casa es madera, vidrio y piedra. Esto trataba del respeto por mí y por la memoria de tu madre, una memoria que tu marido, y, por extensión, tú, tratasteis como si no valiera nada. Se estremeció, pero no discutió. Sabía que era cierto. Te quiero, Olivia. Eres mi hija, pero el amor no te da una llave al alma de nadie. El respeto es el precio de entrada. Es el alquiler que pagas por el espacio que ocupas en la vida de otra persona. Tu marido no pagó nada y esperaba poseerlo todo. Así no funciona el mundo. Me levanté, dejándole la decisión. Mi puerta siempre estará abierta para ti, hija, añadí, con la voz suavizada. Pero debes ser tú quien la cruce sola, y debes traer contigo el respeto que dejaste atrás. Me alejé entonces, dejándola sentada con el peso de su futuro, un futuro que ahora tendría que construir por sí misma. Esa tarde, la casa volvió a estar limpia y en silencio. La eficiencia de Leo era notable. La resaca de la fiesta había desaparecido, sin dejar rastro. Yo estaba en el patio trasero, el mismo lugar donde empezó mi calvario, mirando cómo el sol poniente pintaba el cielo de naranjas y púrpuras. La tormenta había pasado. Sentí una presencia a mi lado y me giré para ver al señor Tanaka, que se había acercado en silencio. Permanecimos unos instantes en una calma cómoda, dos hombres de mundos distintos viendo terminar el día. Es una casa hermosa, dijo por fin, con voz de sincera quietud. Su esposa debió de ser una mujer de gran espíritu. Miré el horizonte, con una pequeña sonrisa genuina asomando por primera vez ese día. Lo era, dije. Todo lo que hice hoy fue para proteger lo que ella construyó aquí. No las paredes, sino la sensación. El señor Tanaka asintió, con una comprensión profunda en la mirada. Una casa hecha de madera y piedra es algo simple, dijo con sabiduría. Pero un hogar construido con respeto y memoria, esa es la verdadera ingeniería. Tenía razón. Y cuando la última uña de sol se hundió bajo el océano, una paz profunda cayó sobre mí. El caos se había ido. La falta de respeto había sido respondida. El legado de mi esposa estaba a salvo. El orden, construido no con ira, sino con previsión. Y el amor feroz y silencioso de un padre había sido, por fin, restaurado. Durante años creí que mantener la paz familiar exigía tolerar el irrespeto en silencio. Esta prueba me enseñó una lección poderosa. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de límites claros e inquebrantables. La mayor obra de un ingeniero no es una estructura de acero y hormigón, sino una vida construida sobre cimientos de autoestima. No actué por venganza, sino por el deber sereno de proteger el legado que mi esposa y yo levantamos juntos. Y aprendí que, a veces, lo más amoroso que puede hacer un padre es enseñar una dura lección de consecuencias. Tengo curiosidad por saber qué piensan. Compartan sus ideas en los comentarios. ¿Qué habrían hecho en mi lugar?